Buenos días, tardes o noches. Señoras y señores, pónganse cómodos, que verán una recopilación de casos variados de los media. Nada más, nada menos que una hora de puro contenido perdido. Desde momentos incómodos en la televisión latinoamericana, accidentes fatales, videojuegos perdidos, entre muchas otras cosas más. Pero ojo, durante el video aparecerán diferentes cameos de creadores de contenido, así que estén atentos. Sin nada más que agregar, comencemos. Me juego un brazo a que la gran mayoría de ustedes conocen el género de las películas kaiju, donde bestias gigantes destruyen una ciudad o pelean entre sí. Este género se hizo masivo con la llegada de la primera película de Godzilla, que no hace falta explicar nada. ¡Aguante Godzilla! Ahora bien, ¿saben cuál fue la primera película que presentó las características de los kaijus? Daibutsu Kaikoku, o La llegada del Gran Buda, fue la madre de las películas kaiju. El film fue dirigido por Yoshiro Damasa y producida por Giant Boa Movie Factory. Con ese nombre sabemos que nacieron para hacer esta peli. En este film podíamos ver cómo la estatua gigante de Buda cobra vida y comienza a visitar diferentes lugares de Japón, para finalmente llegar a Tokio y salvar a sus habitantes. Sabemos de esta película gracias a algunos artículos que hablan de esta y de algunas publicidades. En la película ocurren escenas como una geisha bailando en la mano del gigante Buda, otra donde camina sobre un tren, y otra donde el gigante descansa apoyado en un gran edificio. La película era en su mayoría en blanco y negro, aunque en algunas escenas se utilizan magníficamente los colores para representar el cielo y el infierno. Curiosamente, se tenía pensado hacer muchas secuelas, creando así una saga al más puro estilo de Godzilla, antes de que este existiera, claro. Aunque la película no tuvo mucho éxito, por lo que la idea fue abandonada. Lamentablemente, nos debemos conformar con las pocas imágenes que hay de esta película, ya que desafortunadamente, la única copia que existía de este film fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Una pena. Pero hey, si te quedaste con ganas de ver una figura religiosa gigante cobrando vida, te tengo buenas noticias. En 2018 se lanzó un remake de esta película, dirigida por nada más y nada menos que el propio sobrino de Damasa, el director del film original, y ya investigan ustedes cómo verla. Para esta sección, decidí hablar de dos casos cortos que tienen algo en común. Pero, antes de hablar de estos casos, les hago una introducción al hermoso cómic argentino llamado El Eternauta. Este es un cómic argentino, creado por el genio de Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Solano López. Oesterheld tenía la idea de crear una historia en la que hubiera un conflicto global, y en vez de tener un héroe como la mayoría de historias de ciencia ficción del momento, esta tendría como protagonista a la propia raza humana. Y así, uniendo fuerzas entre todos, podrían vencer una fuerza mayor a ellos. Bajo esta idea, se crea la ya icónica serie de cómics El Eternauta. En esta, vemos como una Buenos Aires es atacada con una eterna nieve que asesina al mínimo contacto con la piel. Al principio, nuestros protagonistas, Gonzalo y Favali, creen que puede tratarse de una nieve radioactiva, pero con el pasar del tiempo, descubrirán lo que realmente se oculta detrás de todo: una invasión alienígena. Les recomiendo totalmente este cómic. Es una de las mejores historias de ciencia ficción, no solo de Argentina, sino que de toda Latinoamérica. Ahora bien, a lo que vinimos. En 1968, 9 años después de que terminara la historia del Eternauta, el estudio de animación Gelli Bertolini buscaba adaptar la historieta como una serie de televisión. La serie sería un híbrido entre animación y segmentos recreados en la vida real, aunque primero necesitaban crear un piloto para presentarle la idea a diferentes productoras. Se produjo un piloto animado que, por falta de presupuesto, no se llegó a terminar, durando solo 24 minutos. Y curiosamente, el propio Oesterheld participó en este, actuando como un narrador de la historia.
En años posteriores, se le realizó una entrevista a un ex trabajador de Gili Bertolini, el cual dio información sobre quienes trabajaron en el proyecto. Además de dejar en claro que en aquel momento trabajar en animación era muy complicado y costoso, por lo que la intervención de una productora era clave. Pero como sabemos, el proyecto no corrió con esa suerte. Lamentablemente, este piloto no pudo ser terminado, por consecuente, se descartó la idea de hacer la serie. Actualmente se desconoce el paradero de este piloto. Tampoco se sabe si alguien puede llegar a tener alguna copia, aunque sea de algún fotograma de este piloto. El siguiente caso referido a esta franquicia es sobre una adaptación del cómic a los videojuegos. Y es que alrededor del año 2012, un grupo de programadores anunciarían en la Jackson de Taringa que se estaba llevando a cabo un juego basado directamente en la historia del Eternauta. Durante 6 niveles, atravesaríamos los escenarios más icónicos del cómic, con una jugabilidad que era una mezcla entre shooter en primera persona y un mundo abierto, ya que el juego nos permitía explorar todos los escenarios a voluntad. ¡Pavone, Pavone! ¡Atajó la ave! Lamentablemente, un año después del anuncio de este juego, con el proyecto casi finalizado, se anunció su cancelación. Y es que los propios nietos de Osterheld les pidieron a los desarrolladores que este juego no sea publicado, ya que, según ellos, se estaba cometiendo una violación a los derechos de autor. Aunque los desarrolladores siempre dejaron en claro que el proyecto no tenía fines de lucro. Intentando evitar una posible demanda, los desarrolladores tuvieron que cancelar la publicación del juego, aunque no se canceló el propio desarrollo del mismo. Por lo tanto, el juego se seguía desarrollando, aunque nunca iba a ser publicado. En YouTube se había publicado el tráiler de este juego, y es acá donde encontramos un comentario de los creadores que es muy importante. Nos prohibieron continuar con el juego. Bajo el video, dejo el link con la noticia. En Taringa hay un post también dedicado. Es un tanto irónico. Lejos de ofrecernos un financiamiento para poder desarrollar el juego, nos prohíben hacerlo gratis. Amo a mi país, pero en Argentina evidentemente hay muy pocos estímulos para los emprendimientos independientes y sobran las trabas. No podemos hacer nada, se nos prohíbe. Posteriormente, el proyecto cambió su nombre a La Invasión a Buenos Aires, aunque hasta el día de hoy no se tienen avances, debido a que los propios desarrolladores tuvieron complicaciones económicas durante el desarrollo, por lo que el proyecto se vio estancado. Actualmente solo se tienen capturas de algunas grabaciones sobre el gameplay, pero nada más. Y quién sabe si en un futuro lleguemos a ver este juego. Es preciso que sin pérdida de tiempo se unan para luchar contra las fuerzas de ocupación que han venido y siguen adentro, desgraciadamente. Es un enemigo del cosmos. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. Por eso todos deben luchar. Quien no lucha contra el enemigo es un traidor. El destino del mundo está en juego. Bola de Drag Z fue la traducción española de Dragon Ball Z en el idioma valenciano. Verán, cuando Dragon Ball Z llegó a España, se realizaron 5 doblajes: el gallego, el vasco, el catalán, el castellano y el protagonista de este caso, el valenciano.
El doblaje valenciano fue transmitido por Canal Now y fue un éxito rotundo. Fue tal su impacto que fue una herramienta fundamental para enseñar el idioma valenciano. Todo iba perfecto, hasta la llegada de la saga de Majin Buu, puesto que muchos padres, indignados y preocupados por el impacto que puede tener la serie en sus hijos, mandaron cartas para que cancelen la transmisión del show en todo el país. Todos los canales que transmitían los diferentes doblajes de Dragon Ball en España decidieron transmitir la serie en un horario más juvenil, aunque no fue el caso de Canal Now, quien decidió directamente dejar de transmitir la serie, dejándola incompleta, llegando a doblar 232 capítulos, pero solo se llegaron a transmitir 213. A día de hoy, los fans valencianos crearon un movimiento para recuperar todo el doblaje, ya que durante muchos años el doblaje estuvo perdido, debido a que Canal Now era la única propietaria de dicho doblaje y se negaba a cederlo para otros proyectos. Los fans podían recuperar todos los capítulos que fueron transmitidos por Canal Now, incluidos otros materiales, a excepción de los 19 capítulos que no fueron transmitidos. Y es que Canal Now cerraría y posteriormente la empresa sería reconstruida, aunque todos sus archivos quedarían en un limbo sin saber qué pasaría con ellos. Curiosamente, el propio gobierno valenciano estaría en contra de Dragon Ball, porque según ellos, infringían los códigos de género y valores infantiles, lo que llevó a prohibir cualquier intento de reemisión de la serie, además de prohibir el doblaje de cualquier material de Dragon Ball al valenciano. Esos 19 capítulos todavía siguen perdidos, y por ahora parece imposible que vea la luz, teniendo como única opción que las políticas del país cambien, aunque es una cosa poco probable. Primero que nada, los pongo en contexto. Crónica TV es un canal de televisión argentino enfocado en noticias. Se ganó fama por su amarillismo y sus famosas placas rojas, las cuales eran impactantes y algo morbosas. La clásica placa roja de último momento, así que pedí último momento. Ah, bueno, por favor, último momento. A ver, ahí la vas a leer, Moria, léelo vos, a ver. Último momento. ¡Ay, por favor! ¡Ay, no, me hagas chicos, decir por eso, favor! ¡Esto no! No. Ahora, alrededor de los años 2000, se viralizó una placa en la que se comunicaba un accidente ocurrido en el barrio de Flores, en Buenos Aires, en la que fallecieron 3 personas, 2 argentinos y un boliviano. Lo que levantó polémica fue la llamativa placa con la que presentaron la noticia. Accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. La placa es fácilmente encontrable. Haciendo una búsqueda rápida en Google, nos saldrá esta imagen, además de otra versión de la misma. Pero ojo, alrededor de los años 2000 existió una página web argentina que buscaba recopilar todo tipo de placas de crónica, ya sean verdaderas o hechas como una parodia. Es en esta página donde encontramos la susodicha imagen, vista por primera vez en el año 2005. Pero, ¿realmente existió esta placa o es simplemente una parodia? La respuesta a esta pregunta llegaría de la mano del diario Perfil, gracias a la entrevista que le hicieron a Anabela Charlo en 2011. Anabela fue la encargada de las placas de crónica durante mucho tiempo y quien confirmó que la placa sí existió. Cuando uno habla de las placas, la primera que viene a la mente es la de mueren 2 personas y un boliviano. Yo fui la autora material de la placa, no la intelectual. En realidad no hubo como tal un autor intelectual. Lo que pasó es que la placa original era algo así como murieron 3 personas, 2 argentinas y un boliviano. Una cosa así. La placa quedaba enorme. Se jugaba mucho con el tiempo y era saca, poné, da la vuelta. Y empezamos a sacar y poner palabras para tratar de acomodar la placa. Y cuando salió al aire, los 2 argentinos desaparecieron y lo que aparece es murieron 3 personas y un boliviano. La frase desapareció. Cuando lo vimos en el aire reaccionamos. Es decir, ¿nunca hubo una idea de poner eso? Jamás. Reaccionamos cuando lo vimos en el aire. Duró milésimas de segundos. La placa que circula en la red no es la original. Gracias a Anabela sabemos que la placa sí existió, aunque no es la misma que se hizo popular.
Podemos suponer que alguien vio el momento en vivo y quiso recrearla, aunque bastante diferente, ya que Anabela deja en claro que la placa decía murieron 3 personas y un boliviano, y no hace mención alguna cuándo ni dónde ocurrió, a diferencia de la placa que se hizo viral. Las placas rojas son algo muy común en Crónica, apareciendo al menos una cada hora, por lo que es absurdamente improbable que una persona justo haya grabado ese momento. Se desconoce si Crónica todavía posee ese clip, aunque muchas veces este canal se ha burlado de sí mismo con momentos muy bizarros de sus propias transmisiones. Así que quién sabe, quizás y hasta todavía mantienen ese clip. Realmente no hace falta explicar qué es Hannah Montana. En 2010 se filtraría que se estaba trabajando en una adaptación del anime de la serie, de la mano de Toei Animation. Todo esto salió de un hilo de un foro de fans de Dragon Ball, y es que un trabajador de Toei Animation Filipinas, llamado Wasser Wisher, filtró muchos proyectos relacionados a esta franquicia. Por ejemplo, él afirmó que se estaba trabajando en una película de Dragon Ball, la cual iba a salir en conjunto con un videojuego. Esto sería cierto y hace referencia a la película de El plan para erradicar a los Super Saiyans y el lanzamiento de la segunda entrega de la saga Origin Blast para consolas. En el mismo hilo, Wisher afirmó haber trabajado en Digimon X Rose Wars, ¿cómo se dice? Digimon X Rose Wars, o como se diga eso, y en algunas escenas del anime de Hannah Montana, el cual no había sido anunciado. Según Wisher, Toei llevaba desde 2019 desarrollando el proyecto y habían elegido 4 artistas para probar diferentes caminos en la dirección visual de la serie. Según se dice, 2 de estas ideas terminaron siendo videoclips. Cuando se publicó el hilo, Wisher afirmó que Toei se encontraba produciendo toda la serie y específicamente estaban animando el primer capítulo. En la actualidad, ni Disney ni Toei hablaron del tema, y curiosamente, Wasser Wisher sería despedido de Toei Animation Filipinas cuando descubrieron que él era el responsable detrás de las filtraciones que estaban sufriendo en ese momento. Posteriormente, un usuario llamado Radiant se puso en contacto con Wisher y otro trabajador de Toei Filipinas, y ambos confirmaron que el anime efectivamente estuvo en producción, aunque no se pudo obtener mucha más información, puesto que Toei se puso más estricta y protege mucho sus trabajos desde las filtraciones de Wisher. A día de hoy, parece que el proyecto está abandonado, habiendo pasado casi 14 años desde que se filtró. Quizás nunca lleguemos a ver esta adaptación, porque siendo sinceros, ¿a quién le importa Hannah Montana hoy en día? Casino es una película de drama y mafia dirigida por el gran Scorsese, interpretada por el grosso De Niro, Che, boludo. Sharon Stone y Joe Pesci, que acá entre nos, desde que vi Goodfellas, Joe Pesci me genera cierta incomodidad y algo de miedo. No, I don't know. You said it. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Les recomiendo enormemente esta película, es de las que mejor captan el estilo Scorsese. En este lado del mundo recibimos el doblaje mexicano. El trío protagonista sería interpretado por Gabriel Pingarrón, como Sam Rothstein, Queta Leonel, como Ginger McKenna, y Jaime Vega, como Nicky Santoro. Aunque existe un segundo doblaje, hecho en Venezuela. Este se dio a conocer por Renzo Jiménez, actor de voz venezolano, conocido por darle voz a Calamardo. La única información que dio es que él interpretó a Sam Rothstein y que una colega, Claudia Nieto, interpretaría a Ginger McKenna. Y ya. Eso es todo lo que se sabe de este doblaje. Está confirmado por ambos actores que se realizó un redoblaje de la película, aunque no se sabe para qué fin ni dónde llegó a parar. Narré este caso únicamente para decir que Joe Pesci me da miedo.
Para este caso, quise hacer algo diferente e invité a un colega que es bastante longevo en esta plataforma. Con ustedes, Steam Chameleon 31. Haciéndoles una introducción rápida, YouTube fue fundada en el año 2005 de la mano de Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen. Y como dato curioso, este último afirmó en una conferencia que la página originalmente estaba hecha para que las personas solteras hicieran videos presentándose y diciendo que buscaban en una pareja. Una vez que se subió Me at the Zoo, muchos usuarios se animaron a crearse cuentas y subir sus videos. Muchos de estos están perdidos, ya que fueron eliminados por incumplir con las normas o eliminados por los propios usuarios. A continuación repasamos algunos que nos parecieron interesantes de resaltar. Este fue el segundo video que se subió a la plataforma, exactamente un día después del de Me at the Zoo. En él se puede ver a una persona, aparentemente Jawed, quien está rodando en la nieve. Este video pudo ser rescatado y resubido por el usuario Nandrive Archive. Las descripciones de estos videos son muy vagas, así que váyanse acostumbrando. Buddy Christ fue una persona muy importante en los inicios de YouTube. Sería de las primeras cuentas que se crearon y autora de algunos de los primeros videos de la plataforma, que curiosamente fueron subidos el mismo día, el 24 de abril de 2005. A continuación mencionaremos algunos de ellos. En este video se ve a Buddy Christ haciendo un extraño baile. Solo se tienen 14 segundos de este, pero el original que está perdido dura 28 segundos. En este video vemos a dos chicos haciendo algo. El video está resubido por el usuario Rip Buddy Christ, medio raro. Lo que más me gusta de este son sus comentarios, los cuales dejan en claro que es el primer video donde no hay elefantes, nieve o bailes. Y la primera nalgada de la plataforma. Además de estos dos videos, se sabe que se subieron 3 más. En uno veríamos a un niño cantando, aunque según Chad Hurley, este era una farsa, por lo que se puede tratar del primer video de clickbait de la plataforma de YouTube. Otro video contenía una escena de South Park y en el último se veía a Buddy Christ en ropa interior. Todos estos videos serían eliminados al día siguiente de haber sido publicados. Entre el 24 y el 27 de abril de 2005 se subieron un par de videos más. Algunos se pueden encontrar y otros están perdidos, aunque ninguno es lo suficientemente relevante para comentar. El 28 de abril, el usuario The Dog subió un video titulado Welcome to YouTube, en donde explicaba cómo funcionaba la página. Sabemos un poco más de este gracias al video secreto de Jawed, el cual sería resubido por el usuario Marcus3. En él podemos ver una lista de videos, entre los que se encuentran Welcome to YouTube. Podemos ver que tenía 47 likes y 25 dislikes, antes de ser eliminado. Cinco días tardó en aparecer el primer video subido de tono, y es que, como su título lo indica, este sería el primer video de YouTube en el que aparecen p***as. Claramente el video no duró mucho por obvias razones. En los días siguientes se subieron muchos otros videos que son imposibles de ver a día de hoy, aunque ninguno son suficientemente relevantes, variando entre grabaciones de lugares, de animales, gente haciendo cosas o lo que sea esto.
Para finalizar con la primera oleada de videos de YouTube que están perdidos, me gustaría finalizar con este. 13 de junio de 2005, exactamente 51 días después de que se suba el primer video de la plataforma. El usuario Cap subiría un video titulado Estación Espora, en la que justamente se ve la estación Espora, la cual está ubicada en Buenos Aires, Argentina. Seguro ya conocen al comediante Manuel Valdés, y si no, les sorprenderá saber que este tipo es el hermano de Don Ramón, dato totalmente innecesario para el video. El Loco Valdés fue muy popular en México en los años 70, donde lograría obtener un programa en Televisa, llamado El Show de Loco Valdés, el cual consiste puramente en humor, además de invitar a celebridades del momento. Un año después de la primera emisión del show, en algún programa del 1973, Valdés haría un chiste bastante inocente sobre uno de los próceres de México, Benito Juárez. Antes que nada, tenemos que saber que en aquel momento, los chistes sobre los próceres eran tomados como una total falta de respeto, por más mínimo que sea. Cuando el Loco Valdés dijo el susodicho chiste, generó una enorme polémica, a tal punto que nada más y nada menos que el mismísimo presidente del país de aquel momento, Luis Echeverría Álvarez, mandó censurar ese programa en específico, aunque Televisa tomó la decisión de posponer el programa por un par de días y posteriormente cancelar el show. El propio gobierno de México le hizo un llamado de atención al Loco Valdés, diciéndole que jamás volviera a hacer un chiste sobre Benito Juárez o alguna otra figura histórica de México. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿cuál fue el chiste que hizo que el propio gobierno de su país lo mandara a censurar? Agárrense, porque verán el chiste más crudo que jamás haya sido escuchado en la televisión. Por favor, si están comiendo, adelanten un par de segundos de este video, porque es demasiado grotesco. ¿Quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién lo ayudaba? Pues su esposa Manguerita Maza de Juárez. Sí, así como escuchan, ese chiste tan boludo le ganaría cierta mala fama al pobre Loco Valdés. Televisa, ni bien recibió el pedido de censura del gobierno mexicano, mandó a archivar ese programa y hasta el día de hoy, a más de 30 años, todavía no salió a la luz. Los años posteriores a la cancelación del show, se empezó a creer que toda esta historia que les conté era en realidad una leyenda urbana, puesto que no había material audiovisual que confirmara su veracidad y solo se dio a conocer gracias a los relatos de los testigos del show. Porque claro, en aquella época eran extremadamente raras las grabadoras caseras, por lo que es prácticamente imposible que alguien haya grabado ese momento. Pero sería el mismísimo Valdés quien confirmaría todo esto, gracias a una entrevista que le hicieron hace un par de años. En esta contaría muchos detalles de la anécdota, y que no era su intención faltar el respeto a Benito Juárez. Pero hubo una legendaria en la que dijo don Bomberito Juárez. Sí, cómo no, pero fue un chiste que se me ocurrió de un momento, ¿me entiendes tú? A ver. ¿Cuál fue el primer presidente bombero? Nadie se rato. Bomberito Juárez. Y luego me llamaron allá a la Secretaría de Comunicaciones, ¿cómo se llama? Entonces llegué y les dije, pues yo no hice un chiste, yo no quería ofender a nadie, y mucho menos a nuestro héroe. Inclusive les dije un verso ahí, un verso que me enseñó mi maestra de tercer año de hace mucho tiempo. Entonces te digo que les dije el verso, no te lo voy a decir completo, pero ahí sí se los dije completo. Bravo, don Manuel, pero le cancelamos el programa. No, te lo juro que sí me aplaudieron ahí. Me suspendieron únicamente 3 días. Ah, bueno. No me cancelaron el programa, porque yo les hice entender, porque así era, que una cosa, pues, yo de ninguna manera voy a querer ofender a un héroe de los tamaños de don Manuel. Hay muchas cosas que se cuentan de don Manuel.
Resumidamente, Gran Hermano es un reality show, donde se busca encerrar a un grupo grande de personas con personalidades totalmente diferentes, para ver cómo se relacionan entre sí. Todo esto según yo, ¿no? Gran Hermano llegó a Argentina en el año 2001, teniendo un éxito regular, y 2 meses después de que finalizara la primera edición, arrancó la segunda, y es acá donde finalmente conocemos al protagonista de este triste caso. Pablo Heredia fue uno de los jugadores más queridos en la segunda edición, aunque su final en la competencia no sería muy lindo. Verán, de esta edición se hablan muchas cosas. Una de esas es que Pablo saldría por culpa de un brote psicótico que tuvo a raíz de los excesivos nervios. Con el pasar de los días, este iba empeorando. Los espectadores y algunos jugadores de esta edición afirman que en sus últimos días en la casa se comportaba muy raro, decía cosas sin sentido y hacía muchos gestos extraños. La producción no podía dejar pasar este problema y el día 82 de la competencia llamarían a Pablo al confesionario, donde hablaría con su papá y posteriormente le diría a la producción que abandonaría la casa. Cuando se le informó a los demás jugadores de su decisión, muchos lloraron, en especial la que era su pareja dentro de la casa, Alejandra Martínez. Pablo salió de la casa tranquilo, despidiéndose de sus compañeros y dedicando algunas palabras a todos. ¿Me prometés que los vas a cuidar, loco, de verdad, con el corazón? Te lo prometo. Bueno, hacelo, pero de verdad. Si no ganas, ya ganaste. Claro. Haceme caso. Ya ganaste. Claro. ¿Confías en mí? Confío en vos. Listo. Bueno, chao. Años más tarde, cuando le preguntaron sobre lo sucedido en la casa, Pablo solo afirmó que antes de entrar a la casa nunca tuvo un problema psiquiátrico y que no se medicaba. Además, dijo que su salida se debió a un pico de estrés y que al salir de la casa estuvo bajo medicación 2 semanas. Al tratarse de algo tan viejo, y debido al hecho de que Gran Hermano es un show que se transmite las 24 horas al día, es muy complicado que justo se haya grabado una escena donde Pablo actuaba raro, aunque quedan algunos clips donde se puede ver algo de cómo era, sobre todo de su salida de la casa. Seguramente no conocen a San Pío de Pietrelcina, así que se los presento rápidamente. El Padre Pío fue un sacerdote místico proveniente de Italia. Se ganó su fama por tener supuestas habilidades sobrenaturales, además de que él afirmaba tener visiones y apariciones sobrenaturales desde el año 1911. Años más tarde, le aparecieron diferentes marcas y heridas en todo el cuerpo. Estas fueron visibles durante más de 50 años. Cuando se empezó a correr la bola, miles de personas acudieron a su monasterio para verlo, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Eventualmente, el Padre Pío llamó la atención del Vaticano, quienes no creían en la historia del italiano. Un grupo de médicos se encargó de analizar las heridas del Padre Pío y todos llegaron a la conclusión de que sus heridas eran reales, aunque no creían en el origen que el Padre Pío contaba. Uno de los médicos llegó a la conclusión de que las heridas pudieron ser causadas por él mismo, ya que las marcas tenían características de heridas causadas por la erosión, presuntamente por ácido carbónico. Otro de los médicos dijo que las heridas efectivamente eran milagrosas. Los demás médicos no llegaron a una conclusión. El Vaticano no creyó el cuento del Padre Pío y le prohibió realizar misas públicas hasta el año 1960. A pesar de esto, en 1956, el Padre Pío le pidió al Vaticano que lo dejara administrar un recién fundado hospital llamado Casa Alivio del Sufrimiento. El Vaticano le dio luz verde al Padre Pío, aunque un par de años más tarde, en 1959, salió un reporte en el que se acusaba al Padre Pío como un corrupto y de robarse un porcentaje de las ganancias del hospital. Cuando se conoció la noticia, un grupo de opositores, liderados por el Padre Giustino, se encargaron de colocar micrófonos para espiar y grabar lo que el Padre Pío hacía durante el día. En total, instalaron 3 micrófonos. Uno lo instalaron en una ventana que daba a la sala de espera del hospital,
mientras que los otros fueron instalados en su confesionario y en su habitación respectivamente. En total, pudieron sacar 36 cintas de audio. Según el padre Justino, en una de las grabaciones se podía escuchar al padre Pío hablando un tanto romántico con una de las hermanas del convento, además de que se podía escuchar un beso. Aunque el padre Amadeo de San Giovanni Rotondo, quien pudo escuchar la cinta, dijo lo siguiente: La voz grabada era tan débil que solo pude captar unas pocas palabras, pero nunca una oración completa. Presté mucha atención, pero no escuché ningún sonido de beso. En agosto de 1960, el padre Pío descubrió el micrófono escondido en su cuarto y lo cortó con un cuchillo, y posteriormente le informó a un colega de la situación para que éste lo filtrara a la prensa. El padre Justino recopiló todas las grabaciones y se las mandó directamente al Vaticano y al Santo Oficio. Todavía se desconoce si su principal opositor, el Papa San Juan XXIII, logró ver las cintas. Debido al revuelo, el Santo Oficio mandó al padre Carlo Macari a que investigara al padre Pío. Tras muchas investigaciones, Macari y Justino llegaron a la conclusión de que el padre Pío era un corrupto y había roto su voto de castidad. Finalmente, al padre Pío se le quitó su puesto de administración en el hospital y se le recomendó a todos sus fieles a no asistir a sus misas ni confesarse ante él, cosa que sus fieles no obedecieron, manteniéndose del lado del padre Pío. Cuando Macari le entregó los informes, el Papa San Juan se mostró muy decepcionado, mandándole cartas en las que dejaban claro su disgusto, aunque rezaría por él. Hasta el día de hoy, no se sabe qué pasaron con esas infames grabaciones después de que toda la polémica pasara. Probablemente se encuentren bajo el cuidado del Santo Oficio, eso si es que no fueron quemadas o desaparecidas. Como curiosidad, las marcas del padre Pío desaparecieron en 1968, sin dejar ningún tipo de cicatriz en su cuerpo. La historia de Charles Manson ya es muy conocida, pero no es tan conocida la parte de la historia en la que Charles quiso iniciar una carrera musical. Verán, en algún momento de 1968, dos integrantes de la familia de Charles Manson citaron al artista Dennis Wilson para que se reuniera con Charles. Dennis aceptó la invitación y conoció a Charles en su casa, y es ahí donde nació su amistad. Mientras eran amigos, Charles pudo conocer a varias personas del mundo de la música. El más destacable sería el productor Terry Melcher, quien Charles buscaba para crear un álbum. Antes de que Charles se le conociera por su culto y todo ese lado horrible, Wilson creía que él podía ser un gran artista. En una entrevista que le hicieron en esa etapa, Wilson dejaría en claro que Charles tenía muy buenas ideas y que ambos se encontraban escribiendo canciones en conjunto. Charles conoció al hermano de Wilson, el cual le prestaría un estudio casero para que pudiera grabar sus canciones. Según se piensa, en ese tiempo logró grabar 10 canciones, aunque no se sabe nada de las mismas. En teoría, algunas de estas canciones fueron remasterizadas para el álbum Lie, The Love and Terror Cult, que Charles lanzó en 1970. La amistad entre Charles y Wilson llegaría a un punto de quiebre y de no retorno, cuando Wilson le robó la letra de una de sus canciones, cambiándola un poco y posteriormente lanzándola como un single para su banda. Claramente, sin darle crédito a Charles Manson. Esta canción es Never Learn Not to Love, que originalmente Charles nombró como Case to Exit. Por culpa de la traición de Wilson, Charles se enojó y lo amenazó de muerte, por lo que no le quedó otra que alejarse de él. Las canciones grabadas en el estudio del hermano de Wilson, hasta el día de hoy, se mantienen totalmente perdidas, siendo canciones inéditas en su totalidad, aunque quizás algunas están en el álbum Charles, pero esto no está confirmado. En 2018 se estrenaría la novela mexicana Sin Miedo a la Verdad, la cual trataba acerca de un hacker que buscaba combatir las injusticias y crímenes que ocurrieron en la vida real. La novela llegaría a tener 3 temporadas y se tenía planes de una 4ª,
pero un lamentable accidente cambiaría todos los planes de los productores. Y es que durante la filmación de una escena de acción que ocurría en un puente, los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera sufrirían un terrible accidente. El puente había sido colocado por la propia producción, pero por alguna razón no colocaron colchones de protección o cualquier otra herramienta que previniera una caída de más de 5 metros. La escena era algo sencilla. Jorge y Luis tenían que pasar por el puente. Al momento de grabarse la escena, Luis se resbaló del puente y por puros reflejos se sostuvo de Jorge, quien no aguantó el repentino peso de Luis, por lo que ambos caerían al vacío. Luis falleció en el acto, mientras que Jorge, quien estaba en estado crítico, pudo ser socorrido, siendo inmediatamente trasladado a un hospital. Lamentablemente, no pudo ser salvado. Televisa se hizo cargo de tal lamentable accidente, dándole una gran remuneración a los familiares de los fallecidos. La novela se siguió transmitiendo, aunque tuvieron que modificar muchas escenas, además de realizar un tributo a los fallecidos. Uno de los personajes leería una carta del personaje que interpretaba a Jorge, en el cual este se despedía de todos, diciendo que la vida le presentó otro camino y él quería tomarla. Así que no es por miedo que me retiro. Simplemente la vida me está ofreciendo otro camino. Quiero tomarlo. No deje que el odio... La grabación del fatal accidente fue guardada por Televisa, quienes evitaron a toda costa que la escena fuera filtrada. La grabación está archivada por petición de los familiares de los fallecidos, quienes no quieren que salga a la luz para preservar el recuerdo de los actores. Distrust es el nombre por el que se conoce a un prototipo de juego que sería desarrollado por Spike en el año 2007. Este estaba destinado para salir en PSP. La primicia de este sería la de un grupo de estudiantes que deberán investigar acerca de unos misteriosos asesinatos que ocurrieron en su escuela. Y es que este juego sería un prototipo de la primera entrega de Danganronpa, diferenciándose enormemente en su tono y estética, ya que este sería sumamente más violento y crudo que la versión que vio luz en el año 2010. La historia era bastante más cruda y seria, mientras que las ejecuciones eran más gráficas, violentas y realistas. La estética de esta versión desentona mucho con lo que se ve en su etapa final, y es que todos los escenarios eran más oscuros y desordenados, pareciendo de todo menos una escuela. Una de las cosas que más cambiaron, además de los personajes de los que hablaremos más adelante, fue la mecánica de los juicios escolares. En algunas capturas, que desde ya les adelanto que son muchísimas, logramos ver una estadística de confianza contra desconfianza, que por alguna razón se descartó para la versión final. También podemos ver que los juicios cuentan con diferentes elecciones de culpables, implicando que pueden haber finales alternos, dejando en claro que podíamos elegir diferentes rutas, por lo que la historia no era lineal, y esto es una enorme diferencia con el juego final, ya que en cada juicio hay un único final. Ahora, resalta a los ojos las diferencias de los personajes del prototipo y los del juego final, aunque todos los personajes de acá terminan apareciendo en el juego oficial. Existen 3 capturas donde podemos ver los diferentes diseños de los personajes, tanto los iniciales como los finales del prototipo. Comencemos marcando diferencias entre los personajes. En su primera versión, notamos rápidamente las diferencias, la forma y el color del pelo, la vestimenta y esa corbata celeste. Como la mayoría, en su segunda versión se asemeja más a la del juego final. En un principio, este personaje iba a ser un simple avatar plano, incluso llamándose Yujinko, que quiere decir literalmente héroe. En su primera versión, vestía un uniforme básico, llevaba lentes y tenía el pelo negro con coletas. En su segunda versión, tenemos el mismo diseño que la versión final, con algunos detalles de diferentes colores. En su primera versión, tenía sus características coletas, más cortas y enruladas. Su segunda versión, tiene algunos retoques y viste una camisa amarilla. En su primera versión, tiene una camisa blanca, pelo corto y rubio y no tiene ningún tipo de barba. En su segunda versión, se parece un poco más a la versión final, aunque su pelo sigue siendo rubio.
En su primera versión, tenía el pelo negro hacia atrás. Tiene el mismo saco de cuello alto que su versión final, aunque la remera que tiene es celeste y no blanca. En su segunda versión, está exactamente igual que la primera. En su primera versión, no tenía sus características cejas grandes. Además de tener un flequillo corto, vestía un conjunto escolar básico, con corbata roja. En su segunda versión, lo vemos con un saco militar de color negro, a diferencia de su versión final. Tenía el pelo largo y para arriba. En su primera versión, parecía una persona mayor. En comparación con su versión final, este era más realista. Y si me permiten, este diseño me da vibras de queso loquito. En su segunda versión, se lo ve más inocente. Viste una camisa blanca y todavía mantiene esa gota de sudor. En su primera versión, tiene coletas cortas, atadas con un listón morado. En su segunda versión, se parece más a su versión final, aunque sus coletas siguen siendo cortas, pero esta vez están atadas por un listón rojo. En su primera versión, no se llega a percibir si tiene alguna cicatriz, tiene su pelo atado y viste una camisa simple. En su segunda versión, ya tiene una cicatriz, viste con una camisa amarilla, tiene un pelo de color castaño y muy diferente a su versión final. En su primera versión, tenía un peinado similar a su versión final, aunque acá es pelirrojo. Viste un saco de color negro y una remera simple de color blanco. En su segunda versión, ya tiene el pelo negro y su saco pasó a ser de un color amarillo. Si me preguntan, se parece mucho a Spike, de Cowboy Bebop. En su primera versión, viste una campera deportiva naranja, tiene el pelo corto y de color negro. En su segunda versión, tiene el pelo corto de color castaño, mantiene la campera deportiva, pero ahora es de color negra, con detalles en rojo. En su primera versión, tenía una identidad muy diferente de su versión final. Toda su cara es diferente, sus lentes son gruesos y cuadrados, y su pelo tiene una sola coleta. En su segunda versión, ya se parece más a la versión oficial, que sus lentes siguen siendo cuadrados, y su pelo tiene una sola coleta que le llega hasta las rodillas. En su primera versión, era colorado. Sus lentes son de color azul y vestía un conjunto escolar básico. En la segunda versión, nos acercamos más al oficial. En esta, ya era rubio, no tenía lentes y sigue vistiendo un saco escolar, aunque su corbata era negra. En su primera versión, era rubia y vestía un conjunto escolar básico. En la segunda versión, su pelo era blanco, con una sola coleta, y vestía un conjunto escolar con 2 tirantes y una falda. En su primera versión, tenía el pelo corto, de color negro, además de vestir el mismo conjunto escolar que los demás. En su segunda versión, se le ve con un conjunto similar, aunque ahora lleva una capa. Su pelo pasó a ser de color castaño, y manteniendo la misma forma. En su primer diseño, Monokuma sería un robot con apariencia humana. Tanto en su primera como en su versión oficial, se mantiene el concepto de las 2 mitades. Esta versión sería cancelada por su oscuro tono y por la excesiva violencia, que por momentos llegaban a ser sumamente grotescas. Ni bien se canceló el proyecto, la mayoría del material sería reutilizado y modificado para crear lo que sería la primera entrega de Danganronpa, aunque bajando mucho en el tono del juego, teniendo escenarios más coloridos, personajes más caricaturescos. A diferencia de su primera versión, esta contaría con momentos de comedia, además de que la sangre en la primera versión era roja y en la oficial es rosa. A día de hoy no se sabe si existen copias de Distrust, y solo sabemos de esta gracias a las numerosas capturas que existen. Galaxy of Terror es una película de terror del año 1981. Esta fue producida por Roger Corman, famoso productor conocido por sus películas de bajo presupuesto o serie B.
Con esta película, Corman quería aprovechar el inmenso éxito que tuvo la primera entrega de Alien, la cual salió en el 79. Resumiendo un poco, en esta película se ve como unos astronautas tienen que viajar a un planeta llamado Morgantus para rescatar a una tripulación que quedó varada en ese planeta. Al llegar al mencionado planeta, todos serían cazados y asesinados por horribles alienígenas que lo habitan. Como curiosidad, en una edición de Blu-ray de la película se incluyeron diferentes comentarios de gente que trabajó en el proyecto. Y gracias a esto, sabemos sobre algunas escenas que fueron eliminadas para no tener una clasificación que pudiera afectar negativamente las ventas de la película. Muchas de estas escenas eran gore, aunque una sería bastante polémica. Y es que, entre tanto gore, se hallaba una escena donde un gusano gigante violaba a la actriz Tiffy O'Connor. Esta escena fue idea de Corman para darle a la película un toque sexual. Incluso en esta escena eliminada, hay escenas eliminadas, y es que algunas partes del guión ni siquiera se llegaron a grabar, entre las que se incluye una escena donde... Nah, no voy a decir eso. Tanto Connell como el director de la película se negaron a grabar las partes más explícitas, aunque Corman no se iba a quedar de brazos cruzados, así que procedió a grabar estas escenas junto a una doble de la actriz. Muchas otras escenas eliminadas contienen contenido gráfico, que para mí es el recontrapedo hacer algo tan grotesco. El paradero de estas escenas es desconocido. No se sabe si fueron guardadas o en su defecto fueron eliminadas. El capítulo 18 de la primera temporada de Pokémon fue el primero en ser censurado fuera de su país de origen. Y es que en este se ven varias escenas con connotación sexual. En una parte del capítulo, bajo el contexto de que se está disputando un concurso de belleza, se puede ver a James vestido de mujer y con tetas postizas. 4Kids, quienes distribuían los capítulos internacionalmente, vieron esto y decidieron censurar la escena en todo el mundo, saliendo únicamente una sola vez en Estados Unidos. Ahora bien, según se piensa, esta escena solo se llegó a doblar en inglés para Estados Unidos, ignorando obviamente el doblaje de su país de origen. Según la actriz de doblaje que interpreta a Jessie en el doblaje latino, Diana Pérez, dijo que se llegó a doblar el capítulo entero, sin la censura, aunque este nunca se emitió. Cabe aclarar que 4Kids comenzó a distribuir globalmente los capítulos del anime de Pokémon en el año 2000, mientras que el doblaje latinoamericano comenzó en el año 1998, por lo que, muy probablemente, utilizaron la versión japonesa para hacer el doblaje. Y ya está, no se sabe más nada. Literalmente el guión dice, no se sabe nada, punto. En el año 2001 comenzaría la transmisión del programa Morandé y con compañía, un programa humorístico de Chile, el cual constaba entre sketches y escenas dramáticas interpretadas en vivo o grabadas en diferentes lugares. Básicamente lo que fue Videomatch en Argentina. Un par de años después, en uno de sus programas, invitaron al psicólogo español Tony Camo, quien ya era muy conocido en Chile por pasarse en diferentes canales demostrando sus poderes hipnóticos. Una vez en el programa, Tony empezó a hipnotizar a varios modelos que tenía en el estudio, las cuales terminaron semidesnudas ante los ojos de los espectadores allí presentes, además de las personas que veían el programa desde sus casas. Terminado el programa, no se tardó en armar polémica, y es acá donde entra en juego el famoso hipnoterapeuta chileno Jaime Marín Espíndola. Perdón que interrumpa tan de la nada y con este micrófono de mierda, pero recién me doy cuenta que no era Espíndola, era Espinola, ¡pelotudo! Durante una entrevista para La Tercera, Espíndola acusó a Tony Camo de usar la hipnosis para algo aberrante y totalmente alejado de lo que realmente es esa técnica, ya que según él, la hipnosis se realiza con fines terapéuticos, para sanar diversos problemas, ya sean físicos o psicológicos. Espíndola atacó directamente la técnica que usó Camo para dormir a las personas, ya que es algo totalmente falso que pudiera hacer dormir a las personas con solo un gesto. Además de que los pacientes que están bajo el tratamiento hipnótico
realmente no duermen durante el proceso. Además de que las personas no pierden el control de su cuerpo y obedecen a todas las órdenes que uno le dé. Espíndola dijo en claro que lo visto en la televisión de mano de Tony Camo no es más que puro circo para hacer reír, y que por culpa de la gente poco a poco le empieza a tener miedo a la hipnosis, ya que no quieren perder el control de sí mismos. Cosa que Espíndola negó rotundamente, ya que la hipnosis es un método terapéutico muy eficaz si se usa correctamente para terapias. Debido a su antigüedad, no se tiene la grabación del momento en que Tony Camo, supuestamente, hace dormir a las demás modelos y que posteriormente se desvista. Tan solo queda esta grabación donde se ve cómo hipnotiza a una de las modelos y posteriormente empieza a hacer gestos obscenos al conductor del programa, Quique Morande. 1, 2, 3. Ah, ya. No, ya no más. ¿Qué es eso, Tavo? Quique. Oye. Quique. Ya, maricón, ven. ¡Oye! ¿Qué es eso? No. Oye. Oye. No, ya. La obra de Doraemon cuenta con muchos casos de los media, ya sean cortos animados o algunos doblajes parcial o totalmente perdidos. Pero en este caso, veremos una película animada pirata de 1983, proveniente de Taiwán. Esta sería producida por Cuckoo's Nest Studios, que hoy en día pasó a llamarse One Films Productions, y es conocida por trabajar con Disney y Hanna-Barbera. One Films trabajó siempre haciendo animaciones oficiales, por lo que sorprende mucho que hayan hecho un trabajo sin licencia. La sinopsis de esta película dice lo siguiente. En Taiwán se está realizando una exposición robótica para encontrar al mejor robot del mundo. Un profesor se encuentra siguiendo este concurso como si su vida dependiera de ella. Aunque un día, de la putísima nada, aparecen Doraemon y Nobita, quienes anotan el concurso y, como es obvio, abusan de los poderes de Doraemon para ganarlo. El profesor, quien es un resentido y culo roto mal, empieza a desarrollar un robot con el único objetivo de derrotar a Doraemon. El gato azul se hace famoso de un instante a otro, y Nobita, en vez de alegrarse por su amigo, siente envidia y crea un aparato para disfrazarse de Doraemon. Pero qué te cuento que el boludo de Nobita, disfrazado de Doraemon, es secuestrado por el robot del profesor. Al enterarse de todo esto, Doraemon, un tipo de bien y para nada resentido, decide ir de inmediato a ayudar a su amigo. El profesor, creyendo que tiene al verdadero Doraemon, decide liberar a un grupo de robots para que cometan ataques terroristas por todo el mundo. Sí, tal cual. Y ambos descubren el punto débil de los robots terroristas, una gema rara. Ambos amigos se embarcan en una aventura para conseguir esta gema y así salvar el mundo. La película sería un rotundo fracaso, por lo que nunca se creó una versión de video casero. Las pocas pruebas de que este material existió provienen de un blog de un loco llamado Emsum Chan, quien subió algunas capturas y un clip de 30 segundos de la película. A día de hoy, se sigue negando a publicar más material, debido a que la gente roba su material y lo sube a otras redes sin dar créditos. Aunque también sucede que cuando intentó subir la película a YouTube, el video fue eliminado por, aparentemente, la compañía original de Doraemon. Emsum dijo que consiguió la copia de la película gracias a que su padre la compró en una tienda de DVDs, y si existen otras copias de la película, seguramente anden por ahí, perdidas en tiendas de VHS de Taiwán. Quizás el desenlace de esta historia esté más cerca de lo que creemos, y esta película se encuentra en alguna tiendita de Taiwán, esperando algún día ser encontrada. En el año 1997, en el sur de Inglaterra, ocurrió un evento conocido como la intrusión televisiva de Brilon. Durante la transmisión matutina del noticiero local, alrededor de las 5 de la tarde, ocurrió un hackeo de la señal televisiva.
El audio de la transmisión original fue interpuesto por el mensaje de un aparente ser alienígena, quien se hacía llamar Brillon y pertenecía al Comando Galáctico de Ashtar. Este mensaje duró 5 minutos, en los cuales Brillon intentaba comunicarse con la propia humanidad, ya que según él, la raza humana podría entrar en una nueva etapa de despertar espiritual, solo si llevan una vida pacífica y dejan atrás sus armas del mal. El mensaje intergaláctico es el siguiente. Esta es la voz de Brillon, representante del Comando Galáctico de Ashtar, quien les habla. Durante muchos años nos han visto como luces en el cielo. Les hablamos ahora en paz y sabiduría, como lo hemos hecho con sus hermanos y hermanas en este lugar, su planeta Tierra. Venimos a advertirles sobre el destino de su raza y su mundo, para que puedan comunicar a sus semejantes el rumbo que deben tomar para evitar el desastre. Esto en orden para que puedan compartir el gran despertar mientras el planeta pasa a la nueva era del Acuario. La nueva era puede ser una época de gran paz y evolución para su raza, pero solo si sus gobernantes son conscientes de las fuerzas del mal que pueden eclipsar sus juicios. Quédense quietos ahora y escuchen, porque es posible que su oportunidad no vuelva a ocurrir. Todas sus armas del mal deben ser eliminadas. El tiempo del conflicto ya pasó y la raza de la que forman parte puede pasar a una etapa superior de la evolución, si se muestran dignos de hacerlo. Tienen poco tiempo para aprender a vivir juntos en paz y armonía. Pequeños grupos en todo el planeta están aprendiendo de esto y existen para transmitirles la luz del amanecer de la nueva era a todos ustedes. Son libres de aceptar o rechazar sus enseñanzas, pero solo aquellos que aprendan a vivir en paz pasarán a los reinos superiores de la evolución espiritual. Escuchen ahora la voz de Brillon, un representante del Comando Galáctico de Ashtar. Tengan en cuenta también que hay muchos falsos profetas y guías operando actualmente en su mundo. Les absorberán su energía a la que ustedes llaman dinero. La utilizarán para fines perversos y les darán basura sin valor a cambio. Su yo divino interior les protegerá de esto. Deben aprender a ser sensibles a la voz interior que pueden decirles que es verdad y que es mentira, caos y falsedad. Aprendan a escuchar la voz de la verdad que está dentro de ustedes, que les guiarán por el camino de la evolución. Este es nuestro mensaje para nuestros queridos amigos. Los hemos visto crecer durante muchos años, mientras ustedes también han visto nuestras luces en el cielo. Ahora saben que estamos aquí y que hay más seres ya alrededor de su tierra de los que sus científicos predicen. Estamos profundamente preocupados por ustedes y su camino hacia la luz y haremos todo lo posible para ayudarlos. No tengan miedo, busquen solo conocerse a sí mismos y vivan en armonía con su planeta Tierra. Aquí el Comando Galáctico de Ashtar, les agradecemos su atención. Que sean bendecidos por el amor supremo y la verdad del cosmos. Posterior al mensaje, los televidentes llamaron a la emisora muy preocupados, y como respuesta, en la noche de ese mismo día, pidieron disculpas por el mal momento. Curiosamente, este hecho fue un bombazo entre la comunidad de la ufología, quienes criticaron a la emisora por declarar que todo había sido un hackeo a modo de broma, realizada por una persona que hasta el día de hoy no ha sido identificada. Actualmente existe una recreación del hecho, que fue construida gracias a los relatos de los testigos que vieron ese momento. Sabemos que al principio, un reportero de nombre Andrew Garner estaría dando las noticias, aunque no es el mismo que aparece en el video. También se llegó a crear otro video, en donde se da una representación más fiel de lo que habría sido el audio, donde se escuchaba a Brillon, aunque lamentablemente no pude encontrar este video porque fue eliminado de la plataforma. A diferencia del caso de Max Headroom, este no tiene grabaciones reales del momento, y solo podemos imaginarnos cómo fue la escena gracias a los relatos y la reconstrucción que se encuentra en YouTube. Para finalizar, dejé lo que es uno de mis casos favoritos de los media.
Verán, Gustavo Cerati fue un gran artista musical, y diciendo las cosas como son, es uno de los más grandes artistas argentinos de la historia. A través de 20 años de larga y exitosa carrera, se consagró como uno de los cantautores más grandes de Latinoamérica. ¿Quién no escuchó, aunque sea una vez, alguna canción de Soda Stereo? La exitosa carrera de Gustavo Cerati tuvo un tremendo freno en el año 2010, mientras se encontraba realizando la gira de su reciente álbum, Fuerza Natural. Sufriría un accidente cardiovascular que lo dejaría en coma durante un largo periodo de tiempo. 4 años después de ser internado, en 2014, Cerati, quien todavía no despertaba del coma, falleció sin ningún tipo de dolor a raíz de un paro respiratorio. En un principio, Fuerza Natural iba a tener una película, la cual estaría compuesta por los videoclips de todas las canciones del álbum en orden cronológico, arrancando por Fuerza Natural y finalizando con Numeral. Esta película sería dirigida por Andy Fowell, quien ya había dirigido otros videoclips de Cerati, como por ejemplo, Puente. Se sabe con total certeza que se lograron grabar por lo menos 4 videoclips. 2 de estos fueron Deja Vu y Rapto, mientras que los otros 2 no fueron publicados. Uno sería el videoclip de Cactus, el cual se pudo terminar de filmar, mientras que el otro sería el videoclip de Magia, el cual no pudo ser terminado debido al accidente de Cerati. De los demás videoclips, solo se tienen detalles que diferentes trabajadores del proyecto fueron dando. Arrancando por Fuerza Natural, no se sabe si pudieron filmar algo de este. Siguiendo por Deja Vu, cuyo videoclip fue publicado el 15 de noviembre de 2009. En este vemos cómo Cerati viaja por una carretera en el desierto. Acá se nos presenta un elemento que sería muy importante para la película: la caja. De repente, nos topamos con una mujer rubia bailando en roplior. Cerati se ve obligado a mirar a esta mujer, debido a que un tren pasa detrás de ella, bloqueando el camino. Cuando el tren pasa, Cerati arranca el auto ignorando a esta mujer. Una vez que se aleja de esta, ocurre esta escena, que parece que ya la vimos, que parece un déjà vu. El siguiente videoclip sería el de Magia, del cual solo se tiran imágenes que el propio Cerati publicó en su Facebook, a modo de adelantos. Aunque hace un par de años, gracias a un testigo que trabajaba en dicho videoclip, se revelaron detalles inéditos sobre la trama de este. Cerati sigue el viaje que vimos en Deja Vu, hasta que un personaje misterioso que estaba interpretado por Chloe Bello, la novia de Cerati en aquel momento, logra encerrarlo en el baúl de su auto, le roba la caja y se le entrega lo que parece ser un culto con brujos, hadas y semidioses. Según dice el testigo, el mismo brujo que aparece en el videoclip de Rapto fue quien los invocó. En otra escena, se lo ve a Cerati corriendo hacia un bosque, en lo que parece ser un guiño directo a la letra de la canción. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Esta secta tenía la apreciada caja en el centro de un altar, y cuando Cerati llega al lugar, este, de rodillas, clama por su alma, la cual está encerrada en esa caja. En otra escena, se podía ver una especie de sacrificio, el cual Cerati logra evitar. En otra escena, se ve a una persona del bosque que le están dando energía a la caja, y después arman una ronda alrededor de Cerati para presuntamente revivirlo. Cuando Cerati se levanta y logra agarrar la caja, el brujo enmascarado desaparece, marcando así el renacer de Cerati. Las próximas canciones son Traición a Sangre y Desastre, pero no se sabe nada sobre los videoclips de estos. La próxima canción es Rapto, cuyo videoclip fue publicado el 21 de enero de 2010. En él vemos cómo Cerati es secuestrado en el maletero de su auto por una misteriosa mujer, haciendo clara alusión al título de la canción. Posteriormente vemos cómo Cerati se intenta liberar de sus ataduras, no teniendo éxito. La misteriosa mujer llega a una estación de servicio, en la cual si baja junto a lo que sabemos es el alma de Cerati. Una vez entra a un pequeño bar, toda la gente que se encontraba ahí se interesa por la caja de la mujer, y todos corren a agarrarla. De repente aparece un oficial, el cual esposa a la misteriosa mujer, agarra la caja, pero se le cae, y en ese momento aparece un brujo enmascarado, quien supuestamente ya había aparecido anteriormente. Este agarra la caja, libera a Cerati y se la entrega, para acto seguido desaparecer. El final de este videoclip es un poema, Cerati mirando al cielo. La gente que anteriormente se peleaba para agarrar su alma, ahora lo despide. Ese texto final de Continúa, que sabemos que no lo hizo, duele como pocos.
Y no lo mencioné anteriormente, pero tanto este como el final de Déjà Vu le deja un sentimiento extraño, algo melancólico, deseando ver cómo continúa esta historia, pidiendo una última actuación de Gustavo Cerati. El próximo videoclip sería el de Cactus, el cual es un temazo. Como dije al principio, este videoclip fue finalizado, aunque nunca se publicó, gracias a una reconstrucción de la trama, recopilando entrevistas del director Andy Fowell y Pancho Casagrande, tenemos una idea del que pudimos haber visto en él. En este, veríamos a Cerati caminando entre cactus con su guitarra. Y ya. Este videoclip fue grabado justo después del de Déjà Vu, ya que comparte la misma locación y solo está a unas horas de donde se grabó el anteriormente mencionado. Dato curioso, en esta misma locación se grabaron unas escenas de noche, de las cuales se tienen este fotón. El director dijo que grabaron una escena de Cerati caminando de noche junto a su caja, pero no sabían para qué canción era. De las próximas canciones no se tiene información de su respectivo videoclip. Posterior al accidente de Cerati, la productora archivó lo que serían los próximos 2 videoclips en salir, es decir, Magia y Cactus. Pero a finales del mismo año, declararon que para evitar filtraciones, se destruyeron todas las copias de estos videoclips, quedando solo 2 copias en todo el mundo. Una quedaría en la computadora de Cerati, mientras que la otra sigue a día de hoy guardada en un disco duro, encerrado en una caja fuerte. Es Andy Fowell el que tiene este material inédito bajo su cuidado, además de tener el testamento artístico de Gustavo Cerati. La otra copia está bajo el cuidado del hijo de Cerati, Benito, quien no tiene intención de revelar ningún material sobre esta película, ya que según sus palabras, tiene la visión de que si algo no está terminado, no está terminado, por lo que muy probablemente nunca veíamos los últimos videoclips en los que participó Gustavo Cerati, y lamentablemente nunca vamos a ver las locas ideas que quería plasmar en un film. Si yo me retirara ahora, en este momento, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría con por fuerza de cosas. Y así, señores y señoras, llegamos al final de este video. Un video bastante más largo que de costumbre, pero al que le puse mucho corazón. Y ahora es turno de ustedes. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustaron los cameos? No se olviden de seguirme en Twitter, que de vez en cuando suelto algunas capturas o adelantos de los siguientes videos. Aprovechen porque eso va a ser exclusivo de los miembros del canal en un futuro. Y quiero agradecer enormemente a Tekirai, quien donó un super gracias en un video anterior. Además, también quiero agradecer a estas personitas, quienes se tomaron el tiempo de hacer fanarts. Mi nombre es Sou, y más pronto que tarde, nos volveremos a cruzar. Masakoto.